a pesar de mi voz, que sea ese Espíritu Santísimo hablando en cada uno de mis hermanos, Dios, y que sea tu palabra la que nos lleve a la acción, Señor. Esa palabra tan poderosa que al principio de la creación hizo todo, nada más con ser pronunciada, Padre. Queremos que esa palabra venga a nuestras vidas y nos cambie, Señor, de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo rogamos. Amén. Y bueno, antes de empezar, vamos a recordar un poquito del contexto en el cual nos dejó hace 8 días la predicación del hermano Valentín. Y en general, las predicaciones que hemos tenido previamente. Si se acuerda, al final casi del capítulo 10, Valentín hizo un comentario muy importante, que es el comentario en el que nos vamos a basar, no toda la predicación de este día, pero sí parte de ella, porque él dijo, el Señor se retiró, ¿sí?, a donde había estado bautizando Juan. ¿Para qué? Pues para darles instrucción más íntima a sus discípulos. Así lo mencionó muy someramente, pero esa es una aseveración muy importante, porque vamos a ver cómo a partir de este capítulo 11 y hasta el final del libro es una instrucción más íntima hacia los apóstoles, es una instrucción más íntima hacia nosotros, son palabras más que llegan más al corazón de lo que es el Evangelio. No quiere decir que lo que hayamos escuchado antes o hayamos estudiado no llega al corazón, o que no tiene mucho impacto en nuestras vidas. No, que no se entienda así. Quiere decir que ahora vamos a empezar a entrar más en la intimidad de nuestro Señor. Ya sabemos que en capítulos posteriores el Señor había tenido muchas confrontaciones con los judíos. ¿Se acuerda que hubo varias ocasiones en las cuales lo quisieron apedrear? Y en varias ocasiones el Señor se paraba en el templo y usando simbolismos les enseñaba y les decía, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan, ¿se acuerda? Hizo varias sanaciones también, y todo eso generó un ambiente hostil hacia él, hacia sus seguidores y hacia todo lo que significara el nombre de Jesús. Los apóstoles y sus discípulos no estaban exentos de ello. Entonces es cuando él toma la decisión de decir, vámonos de aquí y vámonos al Jordán. ¿Sí se acuerda de todas esas cosas que hemos estado viendo en capítulos anteriores? Además, él ya había demostrado varias cosas. Les había demostrado inclusive a los judíos que él era el Mesías, pero que no era el Mesías que ellos esperaban. Porque una cosa es que sea el Mesías que uno tiene en la cabeza, y otra cosa es que sea el Mesías planificado por Dios. Precisamente el título de esta disertación es así: los planes perfectos de Dios, que a veces no son nuestros planes. Generalmente no son nuestros planes, son los planes de Él, y Él los hace de acuerdo a su voluntad. Entonces Él ya les había enseñado esto a los judíos y a sus discípulos también. Le preguntaban insistentemente, ya dinos si tú eres el Mesías. Se los he dicho, pero no me creen. Pero ¿qué es lo que querían escuchar los judíos? Los judíos lo que querían escuchar es, yo soy el Mesías y vamos a tomar las armas y vamos a organizarnos para derrocar a los romanos, ¿verdad? Tal vez eso era lo que ellos querían escuchar. Pero el Señor les decía, yo soy el Mesías, pero no tu Mesías, el Mesías que todavía siguen esperando. Hizo señales y todo esto generó un ambiente hostil. Entonces ahora sí vamos a la parte que nos toca del Evangelio de este día, que es el capítulo 11, y vamos a empezar desde el versículo 1 hasta el 16, vamos a terminar. Y previamente le decía que hay unos versículos anteriores que sí me gustaría que recordáramos nada más, así como que a manera de soporte de lo que estamos diciendo ahorita. En el 10:40, y se fue de nuevo, dice la palabra, al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y hay una referencia a Juan 1:28, vamos a leer esa referencia de Juan 1:28 para saber dónde estaba Jesús. De lo que es Jerusalén, fue a
la localidad de Betábara. Dice Juan 1:28, estas cosas sucedieron, o sea, refiriéndose al bautismo de Juan, en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Esto es en el norte, ¿sí?, en Galilea, y él se había desplazado de Jerusalén hacia el norte. ¿Para qué? Valentín nos dijo, para darles instrucción especial a sus discípulos. ¿Y qué estaba pasando allí? Y muchos venían de él, dice el versículo 41 de Juan 10, venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. O sea, dése cuenta del ambiente, del contraste en el ambiente que hay en el norte y en el sur. En el norte, donde están ahorita, muchos creyeron en él. ¿Sí? Muchos creyeron en él. Y en el sur también muchos creyeron en él, pero las autoridades no. Inclusive las autoridades lo que querían era tenerle una trampa que cayera y poder deshacerse de él. Todavía no habían decidido matarlo, porque eso es posterior a la resurrección de Lázaro. Pero aquí ya estaban así con esa espinita de vamos a atraparlo para ver en qué lo podemos atrapar, vamos a acusarlo y allí lo eliminamos, ¿no? Porque tenían miedo. ¿Miedo a qué? A que los romanos hicieran algo para que la nación judía se calmara, ¿no? Porque el concepto del Mesías que ellos tienen y tenían también en ese tiempo es precisamente de un guerrero que los iba a quitar del yugo romano. Bueno, entonces con esos antecedentes vámonos a leer ahora sí nuestro pasaje y le vamos a dar una leída hasta el 16 y luego nos vamos, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, de versículo en versículo. Dice el capítulo 11, versículo 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Sí? Qué hermoso, qué hermosa respuesta del Dídimo, que después no creía en su resurrección. Bueno, vamos a empezar con el versículo 1. Dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Betania es una aldea que está más o menos a 3 kilómetros de Jerusalén. Es el lugar perfecto para, veámoslo así en cuestión de logística y de todo lo que estaba haciendo nuestro Señor ahí en ese tiempo y los apóstoles. Un lugar perfecto en términos logísticos para predicar el Evangelio,
para retirarse, para no ser apresado en ese tiempo y para seguir con la predicación, con las señales y con todo ello. ¿Por qué? Porque el Señor iba diario, iba diario al templo, ¿no? En Jerusalén. Iba diario y se regresaba a Betania. Era como un centro de operaciones. Y ahí vivían Marta, María y Lázaro. Él los quería mucho. En el Evangelio de Lucas, podemos ver más referencias acerca de estas personas. En el capítulo 10, versículos 38 al 39 de Lucas, vamos a ver qué dice acerca de Marta y de María. Pues que ya las conocemos, ¿verdad? Ya tiene ahí Lucas 10, 38. Lucas 10, 38. Dice Lucas 10, 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, refiriéndose a nuestro Señor, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bueno, esa es una descripción muy buena de lo que era una y de lo que era otra. Aquí Lázaro casi no se menciona, y hay algunas ideas de que se refieren a que también Lázaro es el mismo Lázaro que se menciona en el capítulo 16, pero no vamos a entrar en ese asunto porque es entrar en polémicas. Entonces, esto ya nos da un poquito de luz acerca de quién era Marta, quién era María, quién era Lázaro. Y también Juan nos aclara en el versículo 2, nos dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Eso se relata en Juan 12, en el versículo 3. Vamos allí a ese pasaje. Juan 12, en el versículo 3. Hasta nos da la fecha, dice 6 días, en el versículo 1, dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Esto ocurrió después, pero aquí Juan nos hace una aclaración, ¿verdad? Nos dice quiénes eran unas y quién era una y quién era la otra. Seguimos en el versículo 3. Dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y aquí una enseñanza muy importante, muy básica, por así decirlo, pero que es la base de lo que estábamos hablando hace ratito con el devocional que nos hizo nuestro hermano Armando de platicarnos aquí, y con los anuncios que nos dio el pastor. ¿Sí se acuerda? Hablaba básicamente el pastor Mario de oración, ¿verdad? Y aquí vemos que cualquier necesidad, en este caso las hermanas de Lázaro, al tener una necesidad, lo que hicieron fue enviar a alguien a avisarle a Jesús. ¿Nosotros haríamos lo mismo? Por supuesto que sí, pero ya no enviaríamos a nadie, sino que nosotros tenemos ahora el privilegio de comunicarnos directamente con Él y de decirle: Señor, tengo esta necesidad, Señor, tengo esta alegría, Señor, tengo esto, estoy pasando por aquello, ayúdame porque yo en mis fuerzas no puedo. Esto es un hábito así tan sencillo que muchas veces ni se siente, ni se ve, ni se predica tanto, pero es el de la oración diaria, constantemente, diario.
no solo porque haya una necesidad como en el caso de las hermanas de Lázaro, sino puede ser, decía hace tiempo hasta un predicador aquí, que por un examen o no sé qué cosas así, cosas tan triviales, tan sencillas, la respuesta, por supuesto que te la va a dar Dios, te va a decir, pues ponte a estudiar en ese caso, ¿no? Porque aquí no solo las hermanas le avisaron a nuestro Señor, sino que también actuaron en consecuencia. Es no nada más esperar a que les caiga la respuesta, sino es confiar en Él, esperar la respuesta de Él y caminar, dando un paso, dando otro, pero en la confianza de que nuestro Señor nos va a dar una respuesta. ¿Cuándo? A su tiempo, a su momento y a su manera, porque no va a ser a como yo lo quiera, no va a ser cuando yo lo quiera, y ni me voy a encaprichar en decir, Señor, pues tú lo prometiste porque en tu palabra dice, como hay algunas iglesias o algunas congregaciones que dicen, no, pues si está escrito, te lo tiene que cumplir. Por supuesto que lo va a cumplir, pero no cuando yo quiera, porque mi fe no es superior a la voluntad de Dios, y esto debe de quedar muy claro. Dios es soberano, y mi fe va inclusive a hacer que las montañas se muevan y se lancen al mar, dice la palabra, pero mi fe no es superior a esa voluntad soberana de Dios. La fe es la esperanza de lo que no se ve, se dice, ¿no? Pero está también subordinada por la voluntad de nuestro Señor. Entonces hay que caminar así con fe, pero también con paciencia, porque no siempre nos da la respuesta cuando nosotros queremos. Y este pasaje es clásico para predicar ese tiempo de demora. Entonces las hermanas mandan a alguien y he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aquí hay varias ideas en este versículo. Fíjese, relacione la parte de gloria, luego dice, ¿para la gloria de quién? De Dios. Y luego dice, para que el Hijo de Dios sea ¿qué? ¿Qué podemos entender de estos tres conceptos así que en realidad son dos? Bueno, dice ahí gloria a Dios y luego para que el Hijo de Dios sea glorificado. Gloria acá, Dios e Hijo de Dios. Gloria acá. Y si juntamos estas dos partes de Hijo de Dios y Dios, ¿qué pasa? Gloria, Hijo de Dios, gloria a Dios. ¿Sí se da cuenta de lo que les está diciendo el Señor a sus discípulos en esta parte? Que a lo mejor ellos no entendieron, pero que después lo entendieron. En esta parte lo que les está diciendo es lo que molestó tantísimo a los judíos en capítulos previos. Les está diciendo, ¿se acuerda cuando le decían, es que tú te haces igual a la divinidad? ¿Sí? Y lo quisieron apedrear y ya traían hasta las piedras ahí escondidas para, en el momento que alguien lanzara la primera, ellos lanzar las demás. Lo que estaban intentando era azuzar a la población para que, pues usted sabe, una población enardecida es difícil de controlar. Entonces ahí, ¿quién fue? Pues empezaron los mismos, la misma turba, ¿no? Y terminaron, ¿quién? Pues los líderes. ¿Se da cuenta de lo que les está diciendo? Les está diciendo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, para darle la gloria a Dios. ¿Se da cuenta de esa identidad tan tremenda que nuestro Señor está asumiendo aquí? Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues primera, que esa deidad, Él la tiene, ¿sí? Él es esa deidad, se está haciendo igual a la deidad, que fue lo que exacerbó a los judíos, a tal grado que lo querían matar, ¿verdad? Bueno, en cierta forma lo consiguieron, pero no porque haya sido por parte de su iniciativa, sino porque lo permitió. Además, era el plan de Dios, ¿verdad? Entonces hasta ahí esa idea está clarísima. Y otra cosa, aquí hay una enfermedad que dice el Señor no es para muerte, que después vamos a ver que después que sí fue, pero qué raro, ¿no? ¿Por qué no y por qué sí? La otra idea es que las pruebas siempre van a tener un fin. Siempre hay o una enseñanza
o una razón o un propósito, pero las pruebas tienen un fin. Y acuérdese de lo que le pasó a José en Génesis 50, del versículo 20, me parece. Vamos allá, a Génesis 50, del versículo 20. ¿Se acuerda todo lo que pasó José ahí con sus hermanos? Y después cómo el Señor lo utilizó y cómo Él pudo hacer que su pueblo no muriera de hambre y sus hermanos anduvieron yendo y viniendo. Y ¿se acuerda de esa historia tan padre? Aquí en el versículo 20 del capítulo 50 del libro de Génesis, les dice José a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Sí se da cuenta de esa situación? En Romanos 8:28, vamos a ver qué dice acá, ahora hasta Romanos 8:28, hasta el otro lado de la palabra. Romanos 8:28. Están pasando por pruebas la familia de Lázaro, Marta y su hermana, ¿sí? Hay un propósito. ¿Qué dice Romanos 8:28? ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice solamente unas cosas, dice todas las cosas. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque hay evangelios que se predican a medias y nada más se predica acerca de la prosperidad, de la felicidad, del gozo, etcétera, etcétera. No estamos peleados contra ello porque existe, pero aún puedes tener gozo en medio de la dificultad, puedes tener paz en medio de los problemas, puedes estar tranquilo y seguro y confiado, asido de la mano del Señor. Si estás pasando por situaciones tremendas, pero hay que confiar en que esto no escapa de su control. Jamás, 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 cantábamos hace ratito, tú has sido fiel y será fiel y seguirá siendo fiel, a pesar de quién, a pesar de mí, a pesar de nosotros, a pesar de nuestras ideas, a pesar de nuestra terquedad, a pesar de todo ese cúmulo de ideas erróneas y de conceptos mal enfocados que tenemos. Su palabra es fiel, pase lo que pase. Entonces aquí el Señor, regresando a nuestro pasaje, les dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. ¿Sí? Las pruebas, le decía, tienen un fin. Seguimos con el versículo 5. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Así como los amaba a ellos, así lo ama a usted. Así lo ama al vecino, así ama a todos quienes han dado ya su testimonio, quienes han dado ya su voluntad al Señor. De esa manera los ama. No hay un amor especial por alguien, es un amor parejo, ¿sí? Tal vez en el tiempo que él estuvo aquí en la carne y estuvo haciendo su ministerio, sentía un afecto muy especial en términos humanos, porque después veremos que Jesús lloró, sí, se acuerda de eso, por la muerte de Lázaro. Pero bueno, así como ama a Lázaro, a Marta, a María, también ahí si quiere poner su nombre y quítele el copretérito del verbo y póngale el presente. Y así como los amó, así te ama a ti, así me ama a mí, nos ama a todos los que ya hemos recibido esa bendición de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Luego, pero fíjese lo que hizo. A pesar de que les amaba tanto, a los tres, dice el versículo 6, cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Señor, pero qué contradicción tan tremenda me estás enseñando aquí. ¿Cómo que si los amas tanto no actúas en el momento? ¿Por qué te quedas 2 días más? Puede morir.
Imagínense a los discípulos, ¿sí? Quedamos hace ratito que había un ambiente hostil y contra Jesús y contra todo lo que fuera relacionado, estuviera relacionado con Él, ¿sí? Y aquí se decide quedar 2 días más el Señor. Los discípulos yo creo que hasta respiraron, han dicho, qué bueno, no que sean 2 días, Señor, que sean 2 años, 3, 4. Y puedes hacer un milagro a distancia, ¿o no? Le pudieron haber sugerido, oye Señor, mira, la cosa está muy fea allá en Jerusalén, ¿para qué vamos? Sí, qué bueno que estás decidiendo esto de quedarnos aquí. 2 días más. Señor, que no son 2 días, que sean más, ¿no? ¿Qué te parece? Además, tú tienes el poder para sanar a distancia, como hizo con el centurión romano. ¿Sí se acuerda? Vamos a ese pasaje del centurión romano para recordar qué fue lo que ocurrió allí. Es el capítulo 7 del libro de Lucas y es el versículo del 1 al 10. Lucas. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Sí, ese es un ejemplo nada más de cómo, es una muestra de cómo es la voluntad del Señor. Después que hubo terminado, nos dice Lucas en el capítulo 7, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y sus apóstoles, estoy seguro que tenían fe, ya lo habían visto, ya habían presenciado muchas cosas, ya habían presenciado muchísimas señales. ¿Por qué no, Señor, a distancia? Y mira, le seguimos aquí. Acuérdese lo que está pasando en ese lado. Mucha gente está creyendo en Él. Esto nos habla de un nivel de confort, de una zona en la cual estamos contentos con nuestro cristianismo. Hace ratito en la cápsula que nos hizo el pastor Héctor de comunicarnos, decía de las misiones, ¿verdad? Y qué duro ha de ser, de verdad. Qué duro ha de ser dejar todo y ponerse en las manos del Señor. Y hablo como humano, así como viéndolo desde otra perspectiva. Porque déjeme le comento ahorita que no está mi hermano Jara, que ya se fue a su concierto. Hace 8 días le pregunté precisamente, ¿cómo vas? Y me comentó esto que nos hizo el pastor de favor de decirnos. Yo, créame, le soy sincero, que digo, qué situación tan difícil. Pero él me lo dijo con una confianza tal, y una fe tan tremenda, que dije, este hombre, aunque no es muy elocuente, ¿se acuerda cuando predicaba aquí? Sus predicaciones así no eran muy elocuentes, que digamos, no muy espectaculares, pero dije, este hombre con lo que está haciendo me está enseñando más que una predicación así totalmente espectacular, con luces y con llanto y con todo eso, porque está totalmente confiado. Y uno piensa, ¿cómo puedes hacer eso? Pues sí, mira, ya me falta esto, y hay trabas aquí, trabas allá, pero mira, yo confío que los planes del Señor se van a dar, y más o menos para tales fechas, y si no, pues el Señor me dirá cuándo. Ah, caramba. ¿Sí? Y seguimos platicando de otras cosas.
Eso es tener fe. Y eso es salirse de la zona de confort. Aquí el Señor a sus discípulos les dice, vamos a quedarnos 2 días más. Uf, qué alivio, Señor. No vamos a ir a Jerusalén ahorita, porque allá nos quieren apedrear. Bueno, a ti, pero pues nosotros como vamos contigo, pues también nos va a tocar, ¿verdad? Entonces, qué bueno que nos vamos a quedar 2 días más. ¿Quién sabe qué le vaya a pasar a Lázaro? Pero qué bueno que nos vamos a quedar. Y se quedaron 2 días más. Seguimos entonces. Después de esto, después de que se quedaron los 2 días, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Y los discípulos ya estaban enconchados ahí en su zona de confort, porque ya estaban creciendo, vamos a ponerle así, la iglesia. Sí, ya estaba creciendo la iglesia, muchos creían en él y cada vez había más. Y mira, Señor, ¿para qué vas allá si aquí te tratamos re bien? ¿No? Aquí estamos a todo dar. Si quieres, yo me voy más adelantito y ahí pongo otra iglesia, pero no nos despegamos, mira, nos apoyamos. Esos son los planes que tiene el hombre, no los planes de Dios. Los planes de Dios son diferentes. Allí, acuérdese, los tiempos de Dios y su plan perfecto, como dice Filipenses 4:19, que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, ¿no? Hablando Pablo con relación a cosas materiales, pero no solo las materiales, sino sabemos también que son las cosas espirituales. Bueno, ¿qué nos enseña aquí este pasaje? Que hay que aguardar, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, son sus tiempos, es su voluntad, es su soberanía, es mi fe en Él, sí, pero esa fe está subordinada a la soberanía de Dios. No hay algo más que esté sobre la soberanía de Dios, ¿sí? Sus promesas se cumplen, por supuesto que se cumplen. Va a haber abundancia, prosperidad en tu vida, por supuesto que la va a haber, a su hora, a su tiempo y cuando Dios lo decida, y sobre todo cuando esa abundancia y esa prosperidad no interfiera con tu crecimiento espiritual, porque si va a interferir en ese crecimiento, si te va a generar conflictos, ¿sabes qué? Te va a decir, espérate y espérate, no solo 2 días, puede ser más tiempo, ¿sí? Él sabrá. Entonces sus discípulos le decían, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá, mejor vamos a quedarnos aquí, ¿no? ¿Sí? Vas a ir a exponerte a que te apedreen, y de pasadita también a nosotros, mejor nos quedamos, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué les dice nuestro Señor? En el versículo 9, ¿no tiene el día 12 horas? ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En el versículo 10, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. El Señor ya se había proclamado la luz del mundo, ¿sí se acuerda? En Juan 8:12, vamos a Juan 8:12. Juan 8:12. Les dice el Señor, y nos dice también a nosotros, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿sí? Aquí lo que les estaba enseñando él es, bueno, ya creyeron que yo soy la luz, pues ahora síganme, porque yo los voy a llevar a buen término, pase lo que pase. Leamos, por ejemplo, Romanos 13 del 12 al 14. Romanos 13 del 12 al 14. Para saber qué es eso de andar de día. Primero, hay que seguir a Jesús. Y aquí ya hay unas indicaciones más específicas en Romanos 13, del 12 al 14. Dice así, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas
y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, ¿cómo es? Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sí? Eso también ahí se los dio a entender a sus discípulos. Así es que vámonos a Judea, les dice. Señor, pero te quieren apedrear. Vámonos a Judea, vamos a ver qué pasa. Entonces quedamos ahí con el 10. En el 11, dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y los discípulos muy conchudos en el 12 le dicen: ay, Señor, pues y entonces más razón para quedarnos, porque mira, si duerme, sanará, segurísimo. Aunque tú no tengas que hacer el milagro de sanarlo a distancia, pero si duerme, seguro que va a estar sano. Así es que mira, vamos a seguir con los planes aquí en el norte, ¿qué te parece? ¿Sí? Entonces el Señor ya no le quedó otra más que decirles la verdad. En el 14, desde el 13, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de él reposar del sueño. En el 14, entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Señor, pero en el versículo 4 me dijiste que no era enfermedad de muerte y ahora me dices que sí murió. ¿Cómo es eso? Si hubieran sido los apóstoles más perspicaces, que no estuvieran nada más enfocados en su nivel de confort, le hubieran dicho: Señor, a ver, hace ratito nos dijiste que no era enfermedad de muerte, ¿verdad? Tú lo dijiste claramente. Todavía no lo escribe Juan, pero así lo dijiste. Y luego ahorita me estás diciendo que Lázaro murió. Entonces, ¿era de muerte o no era de muerte? ¿Qué opinan ustedes? ¿Era de muerte o no era de muerte? ¿Murió? ¿No murió? ¿La enfermedad era de muerte o no era de muerte? ¿Qué pasó allí? ¿Se contradice nuestro Señor? Foco rojo. ¡Tit, tit! Por supuesto que no. Hay muertos, así de sencillo. Hay muertos que están vivos y hay vivos que están muertos. Y el mismo Señor lo dice. ¿Sí se acuerda? Cuando les dice: deja que los muertos vayan a enterrar a sus muertos, tú ven y sígueme. ¿Sí? ¿Quiénes son los muertos? Espiritualmente hablando, los que no han creído en Él. Y hay vivos, son los vivos que están muertos, o los muertos que están vivos, ¿sí? Los vivos que están muertos no creen en Jesús. Y se afanan por las cosas de la vida, se afanan por el diario vivir, y no ponen a Jesús como número uno, sino que lo ponen después. Inclusive, hay que ser sinceros, creen que el cristianismo a veces es como una receta de cocina, o un amuleto, o un conjuro, o una receta para que te vaya bien. Y mira, hermano, si te paras todas las mañanas a las 4 de la mañana y haces tu devocional desde las 4 hasta las 5 y hasta las 6 y hasta las 7 y si te quieres hasta las 8, seguro van a haber bendiciones en tu vida. Por supuesto que las van a haber. Pero el hecho de levantarse a las 4 o a las 5 o a las 6 o a las 7 de la mañana, créanme que ya es una bendición. Si te puedes levantar a esa hora con tus sentidos bien puestos, si te puedes levantar a esa hora a orar al Señor, ya hiciste una obra tremenda y es una bendición tremenda que lo puedas hacer. Hay gente que lo quisiera hacer y no lo hace. Y no es una receta, les digo, ¿sí? Porque luego a veces así lo tomamos y ya lo hacemos de manera mecánica. Mi devocional. Mi devocional hasta aquí. No, mi devocional ya. Vámonos. Esto. Tengo que ir a la iglesia, hoy es domingo. Vámonos a la iglesia. Y luego, ¿qué pasa después? ¿Sí? No es ni un rito,
No es ni un conjuro, no es una disciplina, no es ni un club social, sino es un estilo de vida entregado ¿a quién? A quien dio su vida por ti, al único sacrificio perfecto que pudo haber sido posible para que ahora tú y yo seamos llamados hijos de Dios. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo le podemos agradecer si no es que poniéndonos en sus manos y haciendo todo lo demás, los devocionales, las oraciones, el venir aquí al culto, etcétera, 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 etcétera? Pero hacerlo ¿cómo? De corazón. Hacerlo para servir, no para ser servido. ¿Sí? Que luego hay casos así medio raros. Bueno, voy, pero sí, y solo sí, ¿no? O en algunas ocasiones, no les cuento, les contaré después, pero bueno. Ese es el enfoque que le da aquí mi Señor al por qué dice al inicio que era una enfermedad no para muerte, y sí murió, pero después el Señor va a hacer un milagro tremendísimo, que lo vamos a ver yo creo la siguiente semana. Pero aquí lo que les está diciendo es, esa enfermedad no es para muerte, ni porque haya pecado. Vamos a reforzar más esta idea en Juan 3:16, ya hasta nos lo sabemos de memoria, ¿no? Juan 3:16, ¿qué dice? A ver, así sin ver la palabra, ¿se lo saben? Ahora vamos a todos parejitos. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su... Y entonces hay muertos que están vivos, ¿sí? Que creyeron en Él, pero están vivos. Pero hay vivos que también hay, que están ahorita muertos. Vamos a leer lo que dice Romanos 6:23, que no sé si también se lo sepa, ¿sí? Algunos sí se lo saben, Romanos 6:23. Romanos 6:23, ¿qué nos dice? Sí, sí se lo saben, ¿verdad? A ver, aquí están los muertos, los que están muertos en vida. Dice, porque la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es. Entonces ahora sí ya sabemos por qué al inicio les dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, y después vemos que sí murió, ¿sí? Entonces son cosas totalmente diferentes. Yo espero que usted no sea un muerto viviente, ¿sí? Sino que sea un vivo viviente, y que cree en nuestro Señor, y que tiene esa palabra en su corazón, así latiendo cada segundo, no sé, ¿sí? Y luego les dice el Señor en el versículo 15 del capítulo 11, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. Ah, caramba, Señor, pues cada vez me estás descontrolando más, cada vez me estás haciendo aquí en la cabeza todo un enjambre de ideas que no puedo hilar, ni entender, ni comprender, ni asimilar, y mucho menos explicar. ¿Cómo que te alegras de que no hayamos estado ahí? ¿Por qué se alegraba el Señor de que ellos no estuvieran allí, a pesar del dolor por el cual seguramente estaban pasando Lázaro y sus hermanas? ¿Por qué se alegraba con ellos? ¿Por qué se alegraba de qué? Para que creyeran, ¿verdad? O sea, fíjese ahí el amor tan grande del Señor. Para que una oveja perdida crea, para que alguien crea, el Señor está dispuesto a hacer lo que sea. Es su soberanía y lo va a hacer. Por eso hay testimonios tan tremendos de gente que se convierte después de haber pasado por situaciones que dice uno, yo no hubiera podido pasar por ahí, yo no hubiera soportado siquiera pensar que eso me hubiera ocurrido a mí. Y hay testimonios tremendísimos. Y ahí está la gente. El Señor se alegra porque bien dice, para que esta enseñanza, esta situación por la cual van ustedes a pasar, no en carne propia, sino que la van a ver de lado, les sirva para que crean. Pero ellos ya habían creído. O sea, Señor, pero si nosotros ya creemos que tú eres el Mesías, ¿qué más quieres que creamos?
¿Ahora qué quieres que creamos? Y regresamos al punto número 1, a la parte del contexto, donde le decía, atención porque puso, nada más lo mencionó así, que les iba a dar enseñanza íntima. Entonces es parte de esa enseñanza íntima es esta, que creáis, pero ahora que creáis, ¿qué cosa? Ellos, por supuesto que ya creían que era el Mesías, ya no se lo quitaban de la cabeza eso, ya nadie les podía decir que él no era el Mesías, pero tampoco tenían ellos bien claro qué clase de Mesías. Ellos también pensaban en instaurar el reino de Israel, ¿no? Y decían, en sus adentros, tal vez, mira Juan y todos acá, ¿no? Señor, ahorita que no nos oye, pues vamos organizando aquí la revuelta, ¿no? Al cabo, él es el Mesías, ¿tú lo crees? Sí, lo creo, ¿tú? No, pues todos estamos de acuerdo. La clase gobernante no lo cree, quiere decir que ellos no van a entrar en esto. Sale, bueno, entonces, pues vamos a organizarnos para que sea así. ¿Qué clase de Mesías es él? ¿Es el Mesías que está anunciado en las Escrituras o es el Mesías que tú quieres que sea? Entonces, a partir de ahí el Señor les va a decir cómo es ese Mesías. Y la primera parte es que el Mesías personificado en Jesucristo es la deidad misma. Todavía ellos no lo creían, ¿sí? Pero ya lo iban a empezar a ver. Y al último, en el versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo. Dídimo es griego y significa mellizo, a sus condiscípulos. Vamos también nosotros para que muramos con él. Y aquí una reflexión última nada más, hermano. ¿De verdad, está usted dispuesto a morir por él, con él, así como lo dice Tomás? Y Tomás después era el incrédulo, ¿sí? Tomás el incrédulo aquí está dando una muestra tremenda de lealtad y de valor. El que después no creyó aquí está diciendo, vamos para morir con él. Pues total, que nos apedreen, pues a todos, pues ya ni modo, ya qué. Pero esos no eran los planes de Dios. Los planes de Dios son totalmente diferentes a los que nosotros tenemos. Y bueno, ya para terminar, hermano, conclusiones así rápido, nada más para que se acuerde de esas conclusiones. Primero, hay que pedir a Dios en momentos difíciles y aún en momentos de alegría, o sea, oración constante, diario. Las pruebas tienen un fin, un propósito y obedecen siempre al plan perfecto de Dios. Las pruebas te van a confrontar contigo mismo, siempre, para ver cómo reaccionas. ¿Reaccionas dándole la gloria a Dios? ¿Reaccionas renegando? ¿O reaccionas refunfuñando y olvidándote de Él, culpándolo inclusive? Jesucristo es glorificado en esas pruebas, también Dios Padre lo es, por lo tanto Jesucristo es Dios. Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Aguarda con paciencia. Y no te estoy hablando de la prosperidad, que si Dios lo tiene reservado para ti, bendito sea Él. Mas no te abandones y nada más confíes en eso. Más allá de la muerte, el plan de Dios se cumple, como vamos a ver más adelante. La muerte no es solo física, sino espiritual. Les decía, hay vivos muertos y muertos vivos. Aprender a veces duele, pero ese dolor es pasajero, porque después de ese dolor viene la enseñanza tremenda. Y todo tiene un fin, un propósito, mostrar que Cristo es el Hijo de Dios, y es esa fe por la cual hoy usted y yo estamos aquí. Vamos a orar para dar gracias. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre Santísimo, por tu palabra que es luz, por tu palabra que es verdad. Gracias, Señor, por permitirnos ver que tú tienes un plan perfecto a pesar de las circunstancias adversas que nosotros vemos.
A pesar de las nubes negras, Señor, que hay en nuestro camino, sabemos que después va a aparecer ese sol radiante, que es tu palabra y es tu guía, Señor, y es tu voluntad, Padre. Rogamos, Señor, para que nos lleves por un buen camino, Señor, y para que esta palabra la podamos poner en aplicación y en actividades, Padre, que te glorifiquen a ti, que te lleven el honor a ti como siempre, Padre, como tú lo has pedido, que sean olor fragante a ti, Señor, y a nosotros, nuestro Señor Jesucristo, haznos instrumento de tu voluntad, porque lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones para ustedes, hermanos. Gracias.